Pastor, queríamos que si nos puede contar un poquito de su niñez, de su adolescencia, contar un poquito de sus padres. Un poco complicada la niñez, ¿ah? Por decirlo de alguna manera. Siento que me salté varias etapas yo en mi vida en general, pero trataré de ser lo más resumido posible. Soy hijo de una violación y obviamente que un hijo no deseado. Eso significa que mis padres biológicos no se hicieron cargo de mí. Y mi abuela materna con su esposo se hicieron cargo desde mi nacimiento en adelante. Y la verdad es que tengo gratitud con ellos, ah, particularmente con él, con mi padre, que me crió porque no tenía ningún compromiso ni siquiera sanguíneo conmigo. No tengo muchos recuerdos de niños, de juegos o algo como eso, pero sí me recuerdo de su cuidado, de su protección. Lo triste de todo eso es que lo perdí muy niño también. Lo perdí a los 11 años. Se enfermó de trombosis y quedó vegetal. Por lo tanto, no pudo seguir ejerciendo esa labor paternal, que amé mucho, que amé muchísimo. Eso provocó un grave problema dentro de la familia porque éramos 9 hermanos, yo era el menor, por supuesto, el recogido, de alguna manera me hacían saber mis hermanitos. Y provocó un problema económico mayor al que ya había. Es una familia humilde, de Puente Alto, de una población. Y entonces el no estar mi padre produjo un inconveniente financiero impresionante. Obviamente quedamos a la deriva. Empecé a trabajar rápidamente ahí a los 11 años. Mi primer trabajo fue vender dulces en las micros. 2 años vendí dulces en las micros escondidos. Tuve que seguir trabajando y a los 13 años me volví a involucrar en otro trabajo, ya era de cuidador. Luego trabajé en otro lugar, en CCU, una compañía embotelladora. Y así nunca más dejé de trabajar. Y estudiaba en la noche y trabajaba de día. Y a los 15, 16 años ya bebía alcohol. Me anticipé a todas las cosas. Entonces, no tuve adolescencia, seguí rápidamente una vida de excesos desde niño. 18 años, me casé muy joven. Y por supuesto no tuvo un buen futuro, duré muy poco tiempo. Porque no había fundamento en mí, era un tipo que estaba actuando por inercia, era un tipo que quería hacer las cosas a mi antojo, como yo pensaba que estaban correctas, pero no tenía ninguna formación en eso. Entonces vivía una vida loca. Mi primer trabajo contratado fue una pastelería, pero yo sabía que ese no era el lugar que yo quería optar. Me recuerdo siempre que con mi hermano yo veía a una persona que pasaba de traje, con corbata y con un maletín y todo, y yo andaba en los camiones de bebidas y les decía a mi hermano, mira, cuando yo sea grande, yo voy a ser como esa persona que va caminando ahí, de maletín con traje. Y mi hermano me decía, oye, déjate de hablar tonteras. Pero yo siempre tuve ese ímpetu. La verdad que yo sentía que en algún momento podía ser un ejecutivo o algo así. Y estando en esta pastelería, de repente, en una conversación de amigos, un amigo me dice, oye, mira, fui a ver a una entrevista a una institución financiera. Pero
Me dicen, no lo acepté porque resulta que hay que empezar muy de abajo y hay que entrar primero a ser probado en honorarios, sin trabajo. Y yo estaba contratado en la pastelería, tenía un sueldo fijo, ganaba ese dinero, contaba con él todos los meses, ya llevaba 1 año y algo, tenía 18 años. Y resulta que él me hace esta mención. Y yo le dije, dame esa tarjeta, voy a ir yo. Y me recuerdo que fui a esa entrevista y cuando me entrevistaron me dijeron, bueno, aquí tú no tienes contrato, no tienes nada, solamente honorario de lo que hagas. Si tú haces algo, si contactas a alguien, ganas una comisión. Y obviamente no era beneficioso, no era rentable para mí, pero podía usar corbata y traje. Y andar con un maletín. Entonces, realmente me parecía importante en ese momento lograr algo que no había logrado en mi infancia. Lo miraba desde lejos. Pasaron 2 meses y algo, 2 meses y medio. Al tercer mes me contrataron. Y me puse a trabajar, me dediqué a trabajar como agente comercial. Luego, a los 6 meses, pasé a ser asistente comercial. Luego, al año, pasé a ser monitor comercial y a los 2 años ya era supervisor. Pero ya después de supervisor seguí escalando. Me llamaron de otra institución financiera, me contrataron por mejor remuneración, con un mejor cargo y más gente a cargo. Y ya era una persona que se medía por metas, por objetivos, por supuesto, pero también por formación. Entonces ya estaba formando a otros a ser supervisores. Ya tenía una mirada comercial, pero también de formación. Entonces, todo ese ímpetu que tenía lo empecé a traspasar a muchos más. Y fue así que fui creando una fuerza de venta y llegué a tener 500 ejecutivos trabajando y a cargo. Ya estoy hablando que ahí ya me pasé bastantes años, ¿no? Pero todo eso me llevó a grandes excesos. Porque nunca tuve dinero. Nací en un lugar de escasos recursos. Entonces, toda esa generación de recursos me llevó a malgastar todo lo que caía en mis manos. Era como si, como agua, se me hacía agua en las manos. Era bastante dinero para la edad que yo tenía. Estamos hablando que ahí ya tenía 24 años con un cargo de mucha relevancia, de mucha importancia, con 24 años, pero con 24 años, con todas las carencias que yo tuve desde niño, con todos los vacíos que tenía, con un fracaso ya en mi vida, un fracaso haberme casado a los 18, haberme separado a los 22, ya era un fracaso. Por lo tanto, con 24 años, teniendo esa posición, teniendo esa remuneración, teniendo ese éxito, entonces me creía, obviamente, el dueño de la vida. Y cada vez fueron mayores mis excesos, o sea, mi sobreconfianza. Pensé que si ya había alcanzado eso, lo podía lograr todo. Cuando comencé a los 11 años a vender dulces en las micro, fue una idea que surgió de repente y la empecé a ejecutar. Luego este cambio de donde trabajaba, de una pastelería, al sistema financiero, también fue una decisión de riesgo, de mucho riesgo. Y exactamente lo mismo pasa cuando estoy en el sistema financiero, de lo seguro, de lo que me había ido bien, donde era una persona reconocida, exitosa. Era muy conocido por mi éxito, pero también era muy conocido por mis excesos. O sea, me conocían perfectamente, sabían que era una persona que no tenía una vida ordenada, pero tenía buenos resultados. O sea, era un desordenado, era un incumplidor, no tenía disciplina, no tenía formación, eso era evidente, pero tenía resultados. Entonces, paralelamente, abrí una empresa que se llama Asesorías y Servicios Acofi Limitada. Fue mi primera empresa, Acofi, Asesorías y Servicios Acofi Limitada. Asesoría comercial financiera. El punto es de que me empezó a ir extraordinario, porque ese cliente me trajo otro cliente, otro cliente, otro cliente, pero luego toda la gente que yo tenía a cargo, le empecé a ofrecer mis servicios y todos ellos recurrieron a mí. Entonces la oficina se llenó rápidamente, lo que me llevó a tomar la decisión de dejar el banco,
renunciar a la institución financiera e irme ya como independiente. Y fue extraordinario lo que sucedió porque fue explosivo. De tener una oficina en Monjitas 843, me recuerdo, el 7º piso, la oficina 702. Estuve ahí 6, 8 meses y al año arrendé el piso completo del 8º piso. Completo, absolutamente completo. Contraté gente, armé equipos, tenía evaluadores, tenía gente de riesgo, tenía una plataforma comercial con ejecutivos de cuenta, jefe de operaciones, un equipo realmente. Fue algo que empecé armando muy rápidamente. No fue tan bien que nos tomamos el 9º piso, tenía 8º y 9º piso en Monjita 843. Fue extraordinario. Por lo tanto, toda esa cantidad de dinero, toda esa cantidad de conexiones, toda esa cantidad de aplausos y reconocimientos, luces y todo, me llevaba cada vez más a excesos, cada vez más. Entonces los excesos que eran antes ya estos eran de otro calibre. Ya no era la noche, sino que eran las noches. No eran los días, sino que eran las semanas de exceso. Y ya no era solamente alcohol, sino que también adicionaba muchas otras cosas más que permitían, obviamente, una inestabilidad emocional, física. Ya no era lo mismo. O sea, de ser un joven con 24 años, exitoso, pesando 60 kilos, ya los excesos me llevaron a ser un hombre ya de 29, 30 años, exitoso aparentemente, pero con triglicéridos sumamente altos, pesando casi 100 kilos, con hipertensión arterial, que me provocó todos estos excesos, con crisis de pánico que tenía todas las semanas, me moría, con un exceso de alcohol ya obviamente declarado por psiquiatras, psicólogos y todos los tratamientos que me hice como un alcohólico. Era un alcohólico reconocido. O sea, yo no había día que no tomaba trago. Por lo tanto, un buen empresario que terminó quebrando, perdiendo absolutamente todo. Tuve una oportunidad empresarial, tuve una oportunidad de emprendimiento, tuve el conocimiento, las capacidades, las habilidades, todo. Pero el vacío no permitió estabilizarme emocionalmente al punto que me llevó a lo que me llevó. O sea, ni el dinero, ni los contactos, ni la posición, ni el éxito, ni el conocimiento, ni nada de eso pudo permitir llenar ese vacío que había en mi vida para poder tener una estabilidad y seguir siendo exitoso, pero equilibrado en toda mi área. Entonces, fui un fracasado, absolutamente. Eran éxitos transitorios, logré y alcancé metas y posiciones transitorias, pero se fue todo, se fue y terminé en la peor condición. En la misma población, ni siquiera en mi hogar de nacimiento, porque ya no creían en mí, ni siquiera mi familia. Así que terminé en la casa de un vecino, en la peor de las condiciones. Un día recuerdo que era tanto el vacío que sentía, la insignificancia, me sentía tan nada, que recuerdo que desperté después de por supuesto, una borrachera, en medio de desperdicios de repollo, de apio, de lechuga, a las 4 de la mañana. Me había quedado dormido ahí, tirado como cualquier persona, como un perrito, como algo así. Me sentí tan mal. Y como no tenía ya tantos efectos de alcohol, obviamente, la amargura me invadió. Y ahí tuve mi primer intento de ahorcarme, de suicidio. Gracias a Dios, uno de los que estaba conmigo se dio cuenta y pudo evitar esa situación.
pasó el tiempo y como no podía levantarme, volví a intentarlo. Ya esta vez no fue de esa manera, sino que fue de un segundo piso que ya amarré una soga, me recuerdo, y me iba a tirar de un segundo piso. No sé si hubiera resultado eso o si era lo suficientemente resistente, pero me recuerdo de la escena, de lo que estaba haciendo. Y también, gracias al Señor, y afortunadamente llegó alguien y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y fue bastante agresivo conmigo y me golpeó incluso para reaccionar seguramente. Dolorosísimo eso, ¿no? Dolorosísimo después de haber tenido todo. No podía creerlo, de haber tenido todas las cosas a mi alcance. Era un tipo de que entraba, cerraba locales, hacía lo que quería, compraba lo que quería, iba para donde quería, despedía al que quería, contrataba al que quería, tenía abogados, tenía lo que quería. Y llegar a esa condición era algo insólito, no lo podía creer. Había perdido mi familia, mis hijos, todo. Absolutamente todo, y a lo mejor no perderlos, pero la credibilidad, ya no había confianza en mí, nadie confiaba. Iba a golpear una puerta y nadie me la abría. Era complicadísimo. Al punto de no tener ni un solo peso, y me vi en una oportunidad, que esto es increíble decirlo, pero me vi en un momento en una esquina pidiendo dinero para tomar cerveza. Impresionante, impresionante. Todo lo que alcancé algún día no sirvió para nada. Un vacío. Para contextualizar un poco en su encuentro con el Señor, ¿en qué condición estaba usted emocionalmente, físicamente, sentimentalmente? Destruido, completamente destruido. Me recuerdo que como yo había fracasado en mis relaciones y todo, tuve un intento de retomar mi vida en algún momento familiar. Lo que me llevó a una situación aún más compleja, porque me enteré de cosas que dolieron mucho más mi corazón todavía, precisamente por consecuencia de mis propios excesos. Y me recuerdo que el Día del Niño del año 2008, yo iba a salir con mis hijos a pasar ese día como corresponde. Siempre lo hacía, siempre lo hice, aún con esos excesos que tenía, incluso con ellos. Y me recuerdo que ese día no lo hice. Me encontré con un amigo, ese amigo me invitó a salir, pero como no había financiamiento, yo estaba mal. O sea, mis salidas eran en la calle, tomando trago, cerveza en una esquina, en la calle, con gente de la calle. Y ese día me recuerdo que finalmente tomé todo el día alcohol. Ese día domingo. Hasta el otro día, lunes. Y me acuerdo que yo tenía, como digo, esta oportunidad de poder restablecer mi convivencia familiar, y sentía que había una oportunidad conmigo en eso, pero volví a caer. Me pasaban este tipo de cosas, entonces la confianza siempre se perdió. O se perdía, cada oportunidad que tenía la perdía, cada opción que tenía la perdía, cada persona que podía confiar un poquito en mí la perdía. Y me recuerdo que fue tan doloroso para mí ese día lunes de darme cuenta de lo que había sucedido, de darme cuenta de que de nuevo no podía sentar cabeza, no podía
recuperarme. Y ya había tenido un periodo, una etapa cortita de recuperación, comillas, más bien financiera. Pero mi corazón aparentemente seguía mal, no. Y más cuando me enteré de estas consecuencias que tuve por situaciones que yo mismo provoqué. Pero para ir a este punto del encuentro con Dios fue que este domingo siguiente, el domingo 17 de agosto del año 2008, fui a la iglesia como una posibilidad, como las que había tratado de intentar, porque dentro de ese periodo malo había estado yendo a la iglesia, llegaba, me sentaba en la última banca con trago así mal. O sea, llegaba sin sentido, entraba a un lugar porque estaba más calentito, entraba a un lugar porque necesitaba de Dios. Y me recuerdo que ese 17 llegué a la iglesia ya después de haberme mandado este último condoro, como decimos nosotros los chilenos. Llegó con la idea de ir simplemente a una iglesia pentecostal, tradicional. Ya Nicolito iba conmigo, me acuerdo. Pero yo no tenía, yo no, iba más bien por inercia, pero no por cambio. Y finalmente ese día fue el día especial, porque me recuerdo que no estaba el pastor, no había un evento especial, y había un predicador normal, no mucha gente, día domingo, y de repente el predicador está leyendo el Salmo 126 y dice una cosa tan sencilla. Yo hoy día lo analizo y digo, pero qué increíble, porque dice una cosa tan sencilla. Él dice simplemente, así como Dios dio libertad a estos cautivos, a estos esclavos, asimismo Dios en este tiempo puede darle libertad a los que se sienten aprisionados o esclavos de algo. Fue eso, conversando, ni siquiera con énfasis, sino que conversando, simplemente eso. Y yo de repente estoy sentado en una banca en la iglesia y de repente siento un impulso hacia pasar adelante. Tuve que rendirme, solté mis manos y recuerdo que pasé hacia adelante y me tiro a piso, y algo en mi cuerpo se movía de arriba a abajo y era un calor que me recorría todo el cuerpo. Era maravilloso lo que estaba viviendo y empecé a llorar como nunca antes había llorado. Lloraba, no terminaba de llorar y yo no sé, calculo que debo haber estado en esa condición unos 15 minutos, pero fue algo increíble. Todo el mundo, yo no escuchaba alrededor, yo no sentía nada, yo sentía que estaba solo, era algo que solo me estaba pasando a mí, que yo estaba viviendo. Y en un momento sentí que alguien oró por mí, que en ese momento oró por mí, como que fue como que lo que me despertó de ese momento tan especial que estaba viviendo. Hasta ahí, hasta antes de pasar adelante, yo fumaba 2 cajetillas y media de cigarro. Tenía crisis de pánico toda la semana. Tenía hipertensión arterial. Tomaba trago constantemente. Y tenía una depresión tremenda en mi vida. 4 enfermedades. Esas 4 enfermedades cayeron en ese mismo momento, porque al día siguiente, yo a las 5 de la mañana lo primero que hacía era fumar. A las 5 de la mañana no fumé, tomaba una cantidad de pastillas, medicamentos. Imagínense usted toda la mezcla que hacía yo, medicamentos que me daban más todo el alcohol, la condición en que quedaba. Pero ese día lunes, cuando yo amanecí, no fumé, no tomé alcohol. No tenía ganas de hacer eso. Tenía ánimo, quería volver a la iglesia. Yo sentía ganas de que luego amaneciera porque lo que yo quería era ir a la iglesia. Y me colocaron ese holter de presión arterial nuevamente 24 horas y el médico me dice, ¿sabes qué? Estás absolutamente normal. Y yo le digo, el Señor me sanó.
Entonces él me queda mirando, el médico me dice, bueno, está bien, me dice, sí, porque no, los resultados son increíbles. Y entendí que el Señor me había sanado de esas 4 enfermedades. Mis pensamientos empezaron a cambiar. Me recuerdo que fui a la iglesia, hablé con el pastor, le dije, ¿sabe, pastor? Yo de aquí en adelante yo voy a seguir trabajando en esta iglesia durante 6 años. Durante 6 años estuve sirviendo en la iglesia. Nunca más salí. El Señor tenía algo preparado. No solamente me sanó, porque me sanó y ya la gratitud en mi corazón era tremenda. Me sanó. Pero además de sanarme, me estabilizó emocionalmente. Me estabilizó emocionalmente. Luego de estabilizarme emocionalmente, me estabilizó financieramente. Y lo que el enemigo me había robado, me lo devolvió y entré al banco a trabajar nuevamente. Me empezó a ir increíblemente bien de nuevo. Ahora no había llegado al puesto que tenía, había llegado a un puesto intermedio, pero en ese puesto empecé a brillar rápidamente, me empezó a ir bien. Me dieron la oportunidad, volví a restablecerme y todo. Y luego que me estabiliza financieramente, me sana, luego emocionalmente me estabiliza, luego financieramente estoy más estable, y luego restaura mi familia. Y el Señor tenía una esposita ahí en la iglesia para mí. Y pude conocer a mi maravillosa esposita. Nos casamos. Yo creo que mi constante conmemoración de un evento tan trascendental en mi vida es un desafío constante de poder, transmitirle esto a otros. O sea, yo hoy día no considero nada más importante en mi vida de poder contar lo que a mí me ha transformado, lo que a mí me ha cambiado. O sea, piensa en esto, yo tuve acceso a un montón de posibilidades de cambio, pagué hasta lo que no te imaginas, busqué el especialista más experto en alcoholismo, en crisis de pánico, en todo lo que tú te puedas imaginar, en estabilidad emocional, en estabilidad familiar, busqué los mejores profesionales, gasté el dinero que no te imaginas en todo eso, en medicamentos, en tratamientos, en todo. Nunca pude tener ni siquiera así un cambio en mi vida. Nunca. Nunca pude tener un cambio. Y un solo día, en un solo momento, en un solo instante, que la gracia del Señor haya tocado mi corazón, es conocer a Jesús frente a frente. Entonces, ¿cómo conmemoro realmente esto que ha sucedido en mi vida, estos años que han pasado? Desafiado a poder ir por otro más, que muchos más puedan conocer esta verdad, que realmente tengo anhelo en mi corazón, tengo inquietud constantemente de poder ir por otro y poder contarle, decir, oye, mira, brother, no pierdas más el tiempo, porque la verdad de la transformación de vida está en Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo andaba por otro camino que no era Jesús. Nunca llegué a un buen destino. Siempre me trataron de decir que esa era la verdad, pero esta es la verdadera verdad. Siempre me dijeron que esa era la mejor vida, tener y obtener todo, posesión. Pero ahora recién, en estos 13 años, he comenzado a vivir verdaderamente la vida, porque Jesús es la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Honestamente, quizás estás viendo este video para aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Cómo celebro? Yendo por uno más para Cristo. La iglesia es mucho más de lo que te dije.
recuerda cómo ofrecía los dulces? Maní salado, maní confritado, 10 pesos. Super 8, maní salado, maní confitado a 10 pesos. En ese tiempo había 10 pesos. Cocada sustancia a 10 pesos. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar. Me decía mejor, me decía en el supermercado. Decía en el supermercado. Porque partí vendiendo solamente maní salado y maní confitado y después tenía un canasto lleno de Super 8, sustancia, cocada. Tenía de todo ahí en ese lugar. Maní salado, maní confitado a 10 pesos.